Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Si alguien puede revisar para ver si se está escuchando bien el audio de la transmisión. Bueno, no sé quién tenga un catecismo. Si alguien no tiene, pueden compartir con alguien más, pero estamos en la página 12. Y como dije en la oración, el tema de hoy es Cristo, nuestra propiciación. ¿Quién sabe qué significa esa palabra? Si alguien no sabe qué significa esa palabra, vamos a estar mirando más adelante qué es lo que significa. Bueno, y la semana pasada estuvimos hablando que el ser humano no puede satisfacer la justicia de Dios y por ende alguien santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, debía morir para él satisfacer la ira, la justicia y la ira de Dios el Padre, para justificar y para redimir a pecadores. Eso es lo que miramos la semana pasada, pero hoy vamos a comenzar leyendo lo que dice ahí en la página 12 del Catecismo, pregunta número 16. Dice, ¿por qué tiene que ser verdadero hombre y perfectamente justo? ¿Por qué esa persona que debía de dar su vida para poder redimir y justificar a pecadores, por qué él tenía que ser verdadero hombre y perfectamente justo? Y abajito dice la respuesta, porque la justicia de Dios requiere que la misma naturaleza humana que ha pecado debe hacer satisfacción por el pecado. Pero uno que es pecador no puede satisfacer por otros. Lo que quiere decir aquí es que así como Adán pecó, él era un hombre, como tú y como yo. Pero alguien más, aparte del ser humano, debía de morir para satisfacer la justicia y la ira de Dios. Vamos a leer en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 14 al 15. Romanos 5, 14 al 15. Y aquí está hablando de los dos Adanes, de Adán y Cristo. Dice el versículo 12, ahí de Romanos 5, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cuál hombre era ese? Por Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, dice, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Lo que quiere decir aquí es que si nosotros, por ejemplo, si vamos manejando y llegamos a un crucero y por los cuatro lados no hay un sign que diga alto, entonces si alguien se pasa ese crucero, entonces no hay algo que diga, bueno, quebrantó la ley civil. Y es lo que dice aquí. Pero cuando miramos que llegamos a un crucero y miramos un alto, debemos de hacer un alto. ¿Por qué? Porque si no, trae consecuencias. Dos carros pueden chocar, ¿cierto? Entonces lo que dice aquí, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Si no hay ley, si Dios no establece su ley, no hay por qué alguien va a decir eso es pecado, o estás quebrantando alguna ley, o la ley de Dios. Pero Dios dio su ley. ¿Y cuál es la ley que aplica para nosotros hoy en día? Los 10 mandamientos. La ley moral de Dios que Él le dio a Moisés, esa ley sigue vigente para nosotros. ¿Y quién puede cumplir esa ley? ¿Quién puede cumplir los 10 mandamientos? Todos hemos mentido, todos hemos robado, todos hemos mirado con codicia, con lujuria, hemos adulterado con los ojos, todos somos personas que hemos deshonrado a padre y a madre. Entonces, es lo que está diciendo aquí, pero dice el 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, dice el 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos que
la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Lo que eso quiere decir es que uno, dice que el uno quien fue Adán transgredió la ley. Él quebrantó la ley o el mandamiento que Dios le dio en el huerto de Edén. Le dijo a él, no comas de ese árbol, porque cuando comas de ese árbol ciertamente morirás. Y él desobedeció a Dios o obedeció a Dios. Desobedeció a Dios. Es lo que quiere decir que Adán transgredió y quebrantó y violó y desobedeció la ley de Dios y trajo la muerte a aquellos quien había él representado, que él representa a toda la raza humana. Mientras que él, el otro, Jesús, trajo el don de la gracia salvadora. Cristo, mis amados, en su carne tuvo que pagar por lo que Adán hizo. ¿Eso es justo o injusto? Nosotros como seres humanos diríamos, ¿cómo es que alguien perfecto, santo, justo, sin pecado, por qué él tiene que pagar por lo que Adán hizo? ¿Por qué es que Cristo tiene que morir para salvar a pecadores? ¿Por qué? Si él no debe nada. Los que le tenemos una deuda con Dios somos nosotros. Nosotros somos los que le debemos a Dios. Esa doctrina se conoce como la doble imputación de justicia. ¿Quién ha escuchado eso? ¿Quién ha escuchado la doble imputación de justicia? Lo que eso significa que al momento en que Cristo muere en la cruz, nuestros pecados y culpa fueron sobre él. Ahí está la primera imputación. Que eso va sobre él. Y su justicia sobre nosotros. Al momento que Cristo muere en la cruz del Calvario, nuestros pecados, nuestras culpas, nuestras enfermedades pecaminosas van sobre él, porque alguien tenía que morir por pecadores. ¿Quién es Jesús? El Cordero de Dios que quita ¿qué? Pecado del mundo. Cuando eso sucede, su justicia perfecta de Cristo es imputada a nosotros. Vamos a Isaías 53. Son doctrinas que como creyentes debemos de aprender y así es como vamos a conocer más a profundidad lo que es el Evangelio. Y sin saber qué es lo que Cristo, niños, escuchen, sin saber qué es lo que Cristo hizo por pecadores, qué fue lo que sucedió, ustedes no podrán entender lo que es el Evangelio de Jesucristo. Pero vamos a Isaías 53. Versículo 3 al 5. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Aquí está diciendo claramente que Jesucristo fue ¿qué? Despreciado y desechado. Él no fue alabado. Él no fue aplaudido como lo son muchos supuestamente profetas hoy en día, que cuando anuncian tal profeta viene a esta iglesia, tal profeta viene, y la gente viene siguiendo más a los profetas para ver qué palabra les va a dar. ¿Y los profetas del Antiguo Testamento eran alabados? ¿Los andaban buscando las personas? No, ellos eran despreciados. Dice aquí, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Y dice lo siguiente, fue menospreciado y no lo estimamos. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Y aquí, mis amados, no está hablando de una enfermedad física. Los de esa secta, pare de sufrir, ellos toman este texto y dicen, mira, si tú estás enfermo, tú di que no estás enfermo. No estás, porque tus enfermedades ya fueron en Cristo. Pero aquí está hablando de una enfermedad espiritual. Nuestras enfermedades, nosotros estamos enfermos, hablando literalmente por causa del pecado. Estamos corrompidos, estamos nosotros, digamos, depravados por causa del pecado. ¿Qué es lo que miramos día con día en las noticias? Tiroteos,
Que personas, hemos escuchado que personas dejan a sus niños de algunas semanas o días de nacidos en bolsas de basura. Nosotros somos malos. Nosotros somos despreciables. A eso se refiere cuando habla aquí. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Quién hirió a Jesús? ¿Quién crucificó? ¿Quién clavó a Cristo en la cruz? ¿Quién tenía un plan de que Cristo tenía que morir en la cruz del Calvario? Ese era el plan de Dios. Ahí dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahora vamos al catecismo, página 12, pregunta número 17. ¿Por qué tiene que ser también verdadero Dios? Para que por el poder de su divinidad pueda llevar en su humanidad la carga de la ira de Dios. Eso es lo que Cristo sufrió en la cruz del Calvario. Sufrió la misma ira de Dios en nuestro lugar. Tú y yo merecíamos estar clavados en esa cruz y no Él. Y así obtener y restaurar en nosotros la justicia y la vida. Vamos al libro de Hechos. Hechos 2. ¿Se está escuchando bien el audio? No sé si alguien... ¿Sí? Ok. Hechos 2, 22 al 24. Dice lo siguiente. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Dice el 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahí dice que él fue entregado por el determinado consejo y que anticipado conocimiento de Dios. Dios bien sabía que Cristo debía de morir. ¿Quién forzó a Cristo a morir en la cruz del Calvario? Nadie lo forzó a él. Él lo hizo voluntariamente para comprar a su iglesia, para pagar el precio por ella, que son los creyentes. Y aprendan algo y comprendan algo que es tan importante como creyentes. La muerte de Jesús fue el cumplimiento del plan de redención de Dios mismo. Fue algo que Dios planificó. Y que mientras los hombres religiosos y los romanos estaban persiguiendo y crucificando a Jesús, la mano de Dios el Padre estaba orquestando los acontecimientos. ¿Cuáles acontecimientos? Los escribas y fariseos, ¿qué trataban de hacer con Jesús? ¿Trataban de qué? ¿De arrestarlo? ¿Encontrar alguna falla en él, algún error en su doctrina, en lo que él enseñaba? Y nunca pudieron con él. Vamos a Lucas 24. Lucas 24, 44 al 47. Lucas 24, 44 al 47. Y aquí está hablando en su contexto cuando Jesús se le aparece a sus discípulos. Y les dijo,
Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué es lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos? Cristo estaba profetizado, que el Mesías, que Jesús iba a venir para salvar a su pueblo. Y sigue diciendo, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Quién es quien abre el entendimiento del ser humano? Dios es quien lo hace. Dice aquí que Jesús entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y dice el 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo triunfara. Dice ahí, padeciese. ¿Y qué es padecer? ¿Alguien sabe qué significa la palabra padecer? Sufrir. Sufrir. Es como si dijera él. Y así fue necesario que el Cristo sufriera y resucitase de entre los muertos el tercer día. Cristo, al momento de él resucitar y se les aparece a sus discípulos, él les dice a ellos claramente que era necesario, que lo que le sucedió a él en la cruz era necesario. Tenía que suceder. Tenía que suceder para que él pudiera satisfacer la ira de Dios. Solamente él podía calmar la ira de Dios. ¿Y qué más sigue diciendo Jesús? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Salud. Entonces, después que Cristo dice que muera y resucite, entonces después de ahí también es necesario que se predique en su nombre. El arrepentimiento y el perdón de pecados. Por esa razón es que es tan importante, mis amados, conocer qué es lo que debemos de nosotros anunciar cuando salgamos a predicar de Cristo, el Evangelio. Tenemos que llamar a los pecadores al arrepentimiento y que crean en Cristo Jesús para perdón de sus pecados. Eso es lo que debemos de nosotros anunciar. Eso es la gran comisión que debemos de hacer nosotros. Pero ahí Cristo dice que fue necesario que el Cristo padeciese, que Él sufriera. Y después de eso, que sufra en la cruz, iba a resucitar de los muertos al tercer día. Aquí se resume el Evangelio. En estos versículos está lo que nosotros debemos de anunciar, mis amados. Ahora vamos a Hechos 1:16. Hechos 1:16. Y estamos hablando aquí de los acontecimientos. Entonces, Cristo, algunos de los acontecimientos era que Cristo tenía que padecer, ¿verdad? Entonces, Dios, al momento de los hombres religiosos, al momento que ellos perseguían a Cristo y lo crucificaron, recuerden que la mano de Dios, el Padre, estaba orquestando los acontecimientos. Todo lo que le sucedió a él tenía que suceder. Cada vez que lo querían apedrear, cada vez que intentaban arrestarlo, Dios estaba permitiendo todo esto. Hasta que su fin, hasta que la meta fuera en la cruz del Calvario. Hechos 1:16 dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en el que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Era necesario que se cumpliera la escritura. ¿Y qué se tenía que cumplir? Que Judas entregaría
a nuestro Señor Jesucristo. El hijo de perdición. ¿Qué fue lo que le dijo Cristo a Judas después que le dio el beso? Ve y haz lo que tienes que hacer. Jesús bien sabía lo que Judas iba a hacer y no fue que fue algo de sorpresa que le dijo, ¿cómo es posible que Judas me va a traicionar? Cristo sabía bien lo que iba a hacer, porque Él es Dios. Entonces todos esos acontecimientos, la traición de Judas, la negación de Pedro, todo eso tenía que cumplirse. Y Dios ya tenía esto predestinado, orquestado. Esto que está diciendo aquí Lucas en Hechos 1:16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en el que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Judas fue quien llevó a los sacerdotes, a los soldados romanos, a donde estaba Jesús para que lo arrestaran. Acontecimientos que Dios estaba orquestando. Pero regresemos ahí a Hechos 2:24. 23 y 24. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí está hablando de la muerte. La muerte y el cementerio nunca están satisfechos. ¿Quién para de morir? Día con día personas mueren y niños nacen. Pero la muerte nunca está satisfecha, ni el cementerio, ni los hospitales. Bueno, en el hospital creo que sí hay alegría, gozo cuando un bebé nace. Pero en un cementerio, en un funeral, eso sigue de continuo. Entonces, la muerte y el cementerio nunca están satisfechos, pero la resurrección de Jesús rompió el poder de la muerte, por lo cual no tiene ningún derecho sobre él. Cristo, como dijimos, ¿cuándo fue? ¿El domingo pasado? Fue el domingo, creo. Cristo venció la muerte. Cristo venció el pecado en la cruz. Cristo exhibió públicamente a los principados espirituales, exponiéndolos en la cruz del Calvario, diciendo, yo vencí. Cristo también venció a Satanás, ¿en dónde? Venció la tentación, ¿en dónde? En el desierto. Cuando Jesús fue enviado por el mismo Espíritu al desierto para ser tentado. Otro acontecimiento. Todo lo que Cristo pasó, lo que Él recorrió, lo que le pasó a Él, eso ya estaba planeado por Dios. Y esto iba a obtener y restaurar en nosotros los creyentes la justicia y darnos vida eterna al momento de creer en Jesucristo. ¿Quién se sabe Juan 3:16? Alguien que lo diga. De todas maneras, Dios al mundo y a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, tenga vida eterna. Amén. Eso es lo que Cristo hizo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna, mis amados, no es vida parcial. Todo aquel que en él cree, dice la palabra, tendrá vida eterna. Es lo que Cristo hizo a nuestro favor. Él lo hizo. Ahora vamos a la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. En otras palabras, es como diciendo, porque Jesús fue manifestado y lo hemos visto. Y testificamos y os anunciamos que la vida eterna.
la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Entienden lo que quiere decir ahí cuando digan, niños? Porque la vida fue manifestada, porque Cristo fue manifestado y lo hemos visto. Y de Él testificamos, de Él hablamos, de Él anunciamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Estaba con el Padre. Después Cristo vino y se encarnó. ¿Y nació de quién? ¿De quién nació Jesús? De María la Virgen. De María la Virgen. Y ahora dice el 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Quién ha escuchado esta palabra antes? Son palabras que están en la Biblia, y mis amados, tenemos que nosotros averiguar qué es lo que significan esas palabras, porque si no sabemos qué significan esas palabras, nunca entenderemos lo que es el Evangelio. Quizás vamos a entender parcialmente, pero no en su totalidad lo que es el Evangelio. Y quizás ustedes digan, ya me cansa con el Evangelio, ya me aburre, pero mis amados, a través del Evangelio es que personas, jóvenes, niños serán salvos. Yo aquí no estoy para motivarte. Yo no estoy aquí para llenar tu ego. Yo estoy aquí para que tú puedas aprender y escuchar lo que es el Evangelio y quién es Cristo y quién es Dios. Y quiénes somos nosotros a la luz de las Escrituras. Que no somos dignos nosotros de ser herederos de la vida eterna, pero a Dios le plació por su pura gracia y misericordia. ¿Qué es misericordia? No recibir lo que merecemos. ¿Qué merecemos? ¿O qué merecíamos? El infierno. ¿Y qué es gracia? Recibir lo que no merecemos, que es el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Eso es misericordia y gracia. Propiciación significa la satisfacción de la ira de Dios contra el pecado. Es un acto de Dios que permite al hombre pecador reconciliarse con Él y aplacar su ira. La ira de Dios, el enojo de Dios en contra de la humanidad, mis amados, fue satisfecha en Cristo Jesús. El Antiguo Testamento, vemos que los sacerdotes tenían que presentar sacrificios por su pecado y por el pecado de ¿quién más? Del pueblo. Una y otra vez, constantemente. ¿Cuántos animales no matarían en ese entonces? Y tenían que ser animales sin defecto, sin un pie quebrado, sin que no estuviera ciego ni nada. Bueno, todo eso apuntaba a Cristo, que Cristo tenía que ser verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, perfecto, santo, justo, sin pecado. Propiciación es la acción agradable a Dios que mueve su piedad y misericordia para saldar, satisfacer y pagar nuestra deuda por gracia. Esto no es como la imputación infundida, que te dice, tú tienes que ganarte el cielo por ti mismo. ¿Quién ha escuchado eso? Tienes que ser buena persona para que te vayas al cielo. La religión católica romana te enseña eso, que es por méritos. Ellos bien saben y dicen, Cristo sí murió en la cruz, pero también nosotros tenemos que hacer, ¿qué es lo que hacen? La primera comunión, sacramentos, ¿qué más? El bautismo también. Dicen que cuando un bebé es bautizado, ellos ya son herederos de la vida eterna. Y eso no lo vemos en las Escrituras. ¿Cómo es que un niño de recién nacido de algunos meses de edad puede arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo y reconocer que es pecador para ser salvo? No.
La religión te enseña la imputación infundida, que te dice, tú tienes que ayudar al huérfano, a la viuda, hacer buenas obras para que te ganes el cielo. Pero la justicia imputada es lo que nos salva. La justicia que es imputada en nosotros en cuanto al momento de que creemos en Cristo Jesús, eso nos salva gratuitamente. Los judíos, los turcos y los papistas romanos dicen lo contrario. Dicen, es Cristo más obras. Y eso, mis amados, es una herejía. Y hay creyentes que también te dicen, tienes que esforzarte, tienes que hacer tanto, tienes que ayunar, tienes que diezmar, tienes que servir en todas las áreas, si no pierdes tu salvación. Entonces, eso, mis amados, eso es imputación infundida. Te enseñan que tienes que para salvarte. Pero Cristo lo pagó. Cristo no solamente dio el 50%, Cristo lo dio 100%. Derramó su sangre en la cruz del Calvario para comprar a su iglesia, para salvarnos. Él fue la propiciación. En Él la justicia de Dios fue satisfecha. Eso es lo que significa. Mediante la sangre de Cristo es que fuimos comprados a precio de sangre. Ahora vayamos al catecismo, pregunta número 18 de la página 12. Dice, pero ¿quién es ahora ese mediador? Que en una persona es verdadero Dios y también verdadero hombre y perfectamente justo. ¿Quién es ese mediador? Nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha sido dado gratuitamente para una completa redención y justificación. Completamente es lo que dice ahí. Y todo lo que este libro hace, mis amados, es que nos lleva a la Biblia. No piensen que yo quiero hacer lo que hacen los testigos de Jehová, que ellos se basan a su atalaya. Este mismo libro nos lleva, nos pregunta y nos responde, y esas respuestas nos llevan aquí a la Biblia. Así que nuestro Señor Jesucristo es nuestro mediador, quien nos ha sido dado gratuitamente para una completa redención y justificación, para ser redimidos y ser justificados ante los ojos de Dios. Vamos a la primera carta de Corintio. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Dice, más por Él, más por Cristo, estáis vosotros en Cristo Jesús. Perdón, más por Él, que es en Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Aquí dice por Dios, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso es lo que Dios planificó. Desde antes de la fundación del mundo, Dios dijo, mira, yo voy a enviar a mi Hijo Jesucristo para que Él muera como un vil pecador y para que Él rescate de la maldición de la ley a esos pecadores, porque ellos mismos no pueden salvarse. Dios mismo dice que lo ha hecho Él aquí en Cristo, sabiduría. ¿Qué más? Justificación, santificación y redención. Todo esto lo hizo Dios a nuestro favor. Todo esto Dios lo hizo mediante Jesucristo, porque Él bien sabía que tú y yo no podemos santificarnos por nosotros mismos. El ser humano no busca a Dios. Dios tiene que hacer algo poderosamente en el corazón del pecador al momento de escuchar el evangelio para que él pueda ser justificado, santificado y redimido. Es Dios quien hace todo. Dios es quien obra. Dios es quien nos salva.
Dios es quien nos guarda. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y el 5, ya lo hemos leído no sé cuántas veces en este lugar, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahí dice que somos guardados, ¿por qué? Por mediante nuestro esfuerzo, nuestros diezmos, nuestros ayunos, nuestro servicio. Dice, porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? ¿Para perdernos? Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es lo que dice ahí la palabra del Señor. Ahora vayamos al Catecismo, página 13. Pregunta número 19, es la última. ¿De dónde sabes esto? ¿Cómo es que sabemos todo lo que hemos respondido? Del santo evangelio que Dios mismo reveló primero en el paraíso, después lo proclamó por los santos patriarcas y profetas y lo anunció de antemano por los sacrificios y otras ceremonias de la ley, y finalmente lo cumplió por su bien amado Hijo. Gálatas 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5. Es lo último que voy a leer. La carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4 al 5, dice lo siguiente. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios mandó a su Hijo en el cumplimiento del tiempo, cuando Dios dijo, es tiempo de que ahora tú aparezcas y Juan el Bautista diga, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese tiempo fue el cumplimiento que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Todo lo que Cristo hizo, mis amados, fue para poder ser adoptados mediante Cristo como hijos de Dios. Y todos, el mundo te dice, todos somos hijos de Dios, pero no es así. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Todos los que le reciben. Todos los que creen en Él, todos los que se arrepienten de sus pecados y ven su culpabilidad y su pecado y reconocen y se humillan ante el Señor y dicen, soy un vil pecador que merece el infierno. Señor, sálvame. Señor, yo he pecado contra ti. Señor, soy merecedor del infierno, sálvame. Me arrepiento de mis pecados. A fin de que recibiésemos, dice, la adopción de hijos. Así que, ¿quién es nuestra propiciación? Cristo. En Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue que la ira de Dios fue satisfecha. Cristo ahí fue donde Él pagó nuestra deuda, que nunca podríamos pagarle a Dios. Él pagó para comprarte a ti, para que seas salvo. ¿Quién de aquí pudiera dar su vida por mí? Se enteran que yo, no es que lo hice, pero que digan, me enteré que el hermano David secuestró a un niño, a su mamá y a un hermanito, a un hermano, y los tiene allá. Y a ustedes, que le digan a ustedes, da a tu hijo.
que Él muera para que ellos sean libres. ¿Quién haría eso? Nadie lo haría. Y no solamente por ellos, sino por David, por el secuestrador. ¿Quién haría eso? Ustedes me imagino que dirían justicia, que vaya a la cárcel. Bueno, Dios ha rescatado y salvado a personas que han asesinado a otros por su gracia. A nuestro parecer, como somos nosotros diríamos, crucifícale, que pague. Pero Dios es tan paciente y tan misericordioso que Él es un Dios de amor. Así que ya aprendieron qué significa propiciación, qué es la justicia imputada y la imputación infundida también. La imputación infundida es que tú tienes que ganarte el cielo por ti mismo, pero no es así. La justicia de Cristo es la que es imputada en aquel que cree en Él y se arrepiente de sus pecados. Así que les voy a andar preguntando preguntas. ¿Qué significa esto? No se crean. Lo hago con mis hijas, con mi esposa, y quizás con Aarón, pero con los demás no. Pero mis amados, espero que sea de gran bendición esto. Fue corto, pero es tan importante conocer estas doctrinas. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias, oh Dios, por esta enseñanza. Señor, hay preguntas que les hice a mis hermanos y no es para humillarlos, Señor, sino que para ver, Señor, si es que saben lo que algunas palabras significan, que están en la Biblia, Señor, y mi anhelo y deseo, Señor, es que ellos aprendan juntamente conmigo. Porque, Señor, yo soy torpe. Ellos quizás conocen otras cosas que yo desconozco y, Señor, yo también estoy aquí para poder aprender de ellos. No permitas que en ningún momento, Señor, ninguno de nosotros se crea más que otro, sino que, Señor, al momento que llegue eso, Señor, humíllanos. Haznos, Señor, comer el polvo. Aquí, Señor, lo que queremos es conocerte más y servirte, Señor, con todos nuestros corazones. Oh, Señor, queremos, Señor, que tú salves a pecadores a través de tu evangelio. Señor, ayúdame a mí a predicar, Señor, este evangelio detrás de este púlpito y allá afuera en las calles, Señor, con urgencia, porque hay personas que se están muriendo y están yendo al infierno. Y no solamente afuera, sino aquí también, Señor. Ayúdame, Señor, a predicar este evangelio siempre en este lugar con urgencia. Señor, no pensando que todos son salvos, porque no todos lo son. Pero, Señor, mientras haya vida, hay tiempo, como dice el dicho. Y mientras ellos estén aquí, Señor, por favor, ayúdame a siempre predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Y no mis pensamientos, no mis ideas, Señor, sino que siempre sea tu palabra y tu palabra solamente. Pero, Señor, gracias por esta enseñanza de que Cristo, Señor, es nuestra propiciación, Señor, que Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagarte, Señor. Él hizo todo a nuestro favor y no hay nada que nosotros pudiésemos hacer para, Señor, salvarnos. Porque el ser humano, Señor, está atascado en su pecado, en su mentira, en su lascivia, en sus robos, Señor. Y no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno, no hay quien entienda, Señor. Todos nos hemos desviado y aún nos hemos hecho inútiles. Pero, Señor, gracias, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a entonar el himno número 45 del himnario Guindo. Himno número 45. Pueden poner en pie o pueden quedarse así sentados como quieran.
Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropa blanca al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder. Oh, acude a la cruz del Señor. En la fuente es que limpiará tu ser. Oh, acude a su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Toma su asiento. Vamos a hacer la oración de despedida y de bendición. Oh, bendito Dios. Señor, gracias nuevamente, Señor, por tu gracia y por tu misericordia. Señor, gracias porque hemos podido estar en este lugar, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para, Señor, orar, para cantar, Señor, para estar aquí juntos, Señor, y para aprender. Pero bendito Dios, Señor, gracias por todo y, Señor, pido que lo que escucharon, Señor, los oídos y lo que captaron las mentes, Señor, que baje a los corazones, Señor, para que sean transformados por el poder de tu evangelio. Señor, también te pido que mis hermanos, Señor, que van a estar saliendo de este lugar, Señor, pido que los lleves con bien a sus hogares, Señor, a su destinación y que, Señor, podamos, si es tu voluntad, Señor, regresar el domingo para hacer lo mismo, Señor, para alabarte, para adorarte, Señor. Te lo pedimos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Se pueden saludar, los hermanos, pero antes de irnos, sabemos que tenemos también peticiones. Si alguien tiene alguna petición, vamos a orar. Sí.